En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Buenas tardes, muchas gracias por la paciencia en esperar a que se arreglaran los problemas del proyector. Y bueno, me he tocado, soy Ángel Hernández y hoy me corresponde presentar a la ponente para hablar de la importancia del transporte bueno, y los costes de las cuentas ecológicas del transporte. Bueno, Bueno, la repercusión del transporte con las infraestructuras y con los costes de la energía, la adecuación del territorio a todas las infraestructuras que lleva consigo el transporte, se ha convertido en uno de los factores principales para la organización y la estructuración del territorio, ¿no? Pilar Vega es geógrafa, es experta en dinámicas territoriales y ordenación del territorio. Ha trabajado con un largo recorrido en consultorías sobre ordenación del territorio, es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y además es paisana, medio paisana nuestra, de Mingorría. Bueno, pues... No, muchas gracias, Ángel. Ay, ¿qué suena? El pequeño, ¿no? Suenan los dos. Bueno, os voy a contar un poco que estas cuentas no son unas cuentas convencionales. Vosotros lo que os llega a través de los medios de comunicación son los planteamientos de la economía convencional referente a las valoraciones ambientales, sociales y económicas del transporte. En nuestro caso hemos aplicado metodologías distintas y voy a pasar un poco a resumiros el enfoque metodológico en el que se enmarca. No sé si sabré... ¿Esto dónde tengo? ¿Ahí? ¿Al ordenador? Pues no. Si no me bajas al ordenador y las voy pasando. O si os ponéis uno ahí y lo vais pasando. No sé, a ver, dime. Si es que, claro, la tecnología a veces... Bueno, nosotros hemos hecho este planteamiento de la economía ecológica que se centra es distinto de la economía ambiental. La economía ambiental es lo que ahora se está utilizando para internalizar los costes externos del transporte y de otras cuestiones en la economía convencional, ¿no? Entonces, es poner precio a todos los efectos negativos que cualquier actividad tiene sobre el sistema, ¿no? Nuestro planteamiento es distinto y quería simplemente indicaros alguna cosa, que yo creo que esto lo puedo pasar a mano, vamos, perfectamente. El origen de nuestro planteamiento de la fiscalidad ambiental se centra en este señor que es Pigou, que en los años 20 inventó el concepto de externalidad. Las externalidades pueden ser positivas o negativas. En el caso de que nosotros vamos a analizar a lo largo de 20 años en el transporte en España es las externalidades fundamentalmente negativas, aunque nosotros, desde el planteamiento de la economía ecológica, no utilizamos la palabra externalidades, porque nosotros pensamos que los efectos negativos que genera la actividad del transporte no se pueden internalizar. Para que os tengáis un poco en la cabeza qué puede ser esto, supongo que conocéis el principio de quien contamina paga, ¿no? Tú haces un mal y le ponen un precio para que tú subsanes ese mal, ¿no?
Ese principio que está reconocido por la OCDE desde los años 70, nosotros no lo compartimos, porque si tú te cargas un paisaje, por ejemplo, ese paisaje no tiene suplencia, ¿no? No hay nada que pueda suplir algo que ya se ha aniquilado, ¿no? Si una persona fallece en un accidente de tráfico, tú no puedes poner a su clon para que sustituya a un familiar, a un amigo que ha desaparecido. Son irreemplazables, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mercado, sin embargo, la economía ambiental es muy favorable a internalizar los costes porque se ha creado un gran negocio internacional. De hecho, las emisiones de CO2 están cotizando en bolsa para que esos efectos negativos tengan un precio y coticen en bolsa, por ejemplo, ¿no? El gobierno de Margaret Thatcher en los años 90 hizo un informe, se llama Informe Peirce, en el que se ponía precio a cada afección ambiental. Entonces, usted puede contaminar lo que quiera, puede destruir lo que quiera, puede matar incluso a seres vivos como las personas, le pone un precio y ya está. De hecho, los noruegos valen más que los españoles. En los seguros pues, les pagan más por morir, ¿no? Bueno, en los años 60, Herman Daly, que es una persona que había trabajado, un economista que había trabajado para el Fondo Monetario Internacional, es un reconocido economista internacional, pues habla de la economía ecológica y habla de un concepto que es el estado estacionario, ¿no? Y él dice que lo que tiene que ocurrir, daros cuenta que posteriormente salió el informe del Club de Roma en el año 72, donde ya se hablaba de este tipo de cuestiones. No vamos a entrar mucho en esto, pero entonces, ¿cuál es nuestro enfoque? Nuestro enfoque es un enfoque ecointegrador. No sé si conocéis a José Manuel Naredo, que es un economista conocido, y nosotros hemos trabajado con él y trabajamos en esa tendencia y hablamos de enfoques ecointegradores, donde además... Ay, de verdad, ¿qué ha pasado? Ay, o sea, esto es la economía convencional, lo que mide, las cosas que se miden, que son monetarias, tienen todas un precio, y sin embargo, Naredo lo que hace es incluir recursos y desechos. ¿Por qué? Porque hay un concepto de que todo es un ciclo, todo entra y sale. Se analizan diversas dimensiones de la movilidad en diversas unidades de medida, que pueden ser de carácter ambiental, de carácter económico o de carácter social, ¿no? Y luego veremos cómo vamos poniéndole indicadores a todo. No se recurre a la monetarización y se habla ya no solo de la mina al vertedero, sino de la cuna a la cuna. Es decir, hay que cerrar el ciclo, hay que revertir todos los materiales que se utilizan, que vuelvan otra vez a poderse utilizar. Si tú sacas un mineral de una mina para poder fabricar un coche, tienes que volverlo a meter en el ciclo para que se vuelva a poder utilizar. Bueno, nuestro informe, la pretensión que tenía era que en el año 92 el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente nos había encargado dos trabajos, uno que se llamaba Balance Contable de la Cartera en España y otro que se llamaba Análisis comparativa de las externalidades y condicionantes de la actividad competitiva por modos de transporte. ¿Cuál era el objetivo del Ministerio en aquel momento? Demostrar si la carretera, fundamentalmente, y cada uno de los modos de transporte, ingresaba en concepto de impuestos y de tasas todo lo que la Administración invertía en carreteras, en todo lo que son las infraestructuras de transporte. Bueno, fruto de ese trabajo del año 92 y 94, con indicadores del año 92, sale el libro hacia la reconversión ecológica del transporte en España y a partir de ahí teníamos la fotografía que habíamos comprobado del año 92. ¿Qué hemos estado intentando hacer a partir del año 92? Intentar volver a repetir esa fotografía. Hasta hace 2 años, que es cuando nos encargaron el trabajo Ecologistas en Acción con una subvención de la Fundación Biodiversidad, no hemos podido ponernos a esta tarea. Lo que nosotros
queremos ver es cómo la actividad del transporte impacta en los recursos naturales existentes. Por esa razón, nos basamos en una serie de principios que son los que van calando en toda la metodología. Reconocemos que hay unos límites ecológicos y que, por lo tanto, eso es finito, no podemos estar consumiendo energía, materiales, recursos de forma indefinida. Reconocemos que esa titularidad de esos recursos son colectivos, es decir, si tenemos unos recursos y alguien se aprovecha demasiado de ellos, habrá otras personas que no se podrán aprovechar de ellas, y los recursos naturales son de todos. Hacemos una comparación de los ciclos globales del transporte, hacemos una valoración de las afecciones en cada una de las esferas de valor de forma interconectada y decimos que es inconmensurable, que no se puede poner valor crematístico a ciertas afecciones. Entonces, ahí intentaremos encontrar esa verdadera dimensión de las afecciones económicas del transporte. No se ve lo de arriba. Bien. Bueno, estas son las cosas que pasan. Primero hacemos, la metodología tiene una primera dimensión por modos y medios de transporte, otra segunda por esferas de valor, otra por las fases del ciclo global del transporte y luego 3 escenarios que vamos a analizar. El 92, que era el escenario de partida, el 2007, que es el escenario anterior a la crisis, y el 2012, que es donde se ven los efectos de la crisis. Bueno, este es el archivador que hemos logrado al final hacer de cada uno de esos 3 años. Parece una tontería, pero nos ha llevado más de 2 años el poder recopilar la información, que es un trabajo ímprobo. La primera dimensión, por modos y medios, se incluyen pues, todos los modos de transporte con todos sus medios, ¿no? Viario, ferroviario, aéreo, marítimo, tubería, porque el transporte, por ejemplo, que se hace a través de gasoductos o de tubería por parte del agua que consumimos diariamente, es un transporte de una gran dimensión. Otros, por ejemplo, hemos metido el transporte eléctrico, incluido, por ejemplo, el transporte de los ascensores, que quizá en ciudades más pequeñas, donde los edificios no son muy altos, no tiene un consumo importante, pero en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, donde muchos edificios son muy altos, pues el transporte vertical es un transporte importante, y además también el transporte vertical lo tenemos en algunas ciudades del norte de España para reducir las pendientes de los itinerarios peatonales. Cada uno de los medios, el viario, por ejemplo, peatones, bicicletas, autobuses, automóviles, camiones, furgonetas. ¿Qué queremos hacer con esto? Visibilizar medios de transporte que no serían contemplados en la economía convencional. Nadie se pone a medir que el transporte no motorizado, ¿no?, de peatones y ciclistas. Tenemos una segunda dimensión de esferas de valor. Tenemos una esfera ambiental, social y monetaria. Es decir, ¿cómo medimos cada una de las dimensiones físicas? Pues tenemos que medir las emisiones, la ocupación de territorio, la energía consumida, la producción de transporte. En la esfera de valor de lo social, pues estará la accidentalidad, el tiempo empleado, la accesibilidad. En la esfera de valor económica financiera, pues la monetaria, pues tendremos un balance fiscal y un balance de costes y de flujos monetarios. Entonces tenemos estos armarios, ¿no?, llenos de temas que podemos ir abriendo, y es una información pues complicada y que hemos tenido que ir como haciendo el puzzle poco a poco. Hay parte de la información a la que no hemos podido acceder porque no teníamos a la administración de nuestra parte y muchos datos pues nos ha sido complicado el poderlos obtener, pero hemos llegado a hacer una radiografía bastante aproximada de cuál es la situación del transporte. En cuanto a la otra dimensión, que sería las fases del ciclo global del transporte, vemos que hemos medido la fabricación de vehículos. Primero la fabricación, ¿no?
de dónde se extraen los materiales para construir esos vehículos, cuánta energía se consume, cuánto tiempo se consume, cuántos accidentes laborales se centran en esta fabricación, en esta etapa de producción del transporte, construcción y mantenimiento de infraestructuras, exactamente lo mismo, circulación, la tracción de todos los vehículos, la gestión del sistema, el mantenimiento del sistema, cuánta energía, cuántas personas trabajan, cuánto tiempo se dedica, y la gestión de esos residuos, que nos da a veces pues, en negativo, porque si recuperamos los recursos, pues tendremos que restar energía a la que ya habíamos incluido anteriormente. Y 3 escenarios, el 92, el 2007-8, depende de algunos datos, son del 7 y otros del 8, y el 2012, que se puede decir que es la situación actual, post-crisis o crisis, o como le queramos llamar. Para poder manejar algunos, no manejar todos los indicadores de cara a vosotros, pues nos hemos centrado en indicadores sintéticos. En el caso de la esfera ambiental, lo fundamental que hemos elegido es la energía primaria. En la esfera social hemos elegido como indicador sintético el tiempo. Y en la esfera monetaria, pues las cantidades monetarias, que sí que son crematísticas y que se pueden medir. Vamos a ir viendo algunos datos que nos han salido, ¿no? Por ejemplo, los recorridos diarios. Una vez sumados todos los viajeros kilómetros que hacen en todos los modos y medios de transporte, vemos que del año 92 al 2007 se ha pasado de hacer 28,3 kilómetros por persona y día a 49,5. ¿Qué pasa con la crisis? Que se reduce. ¿Por qué se reduce? Fundamentalmente porque baja el transporte aéreo de larga distancia y bajan también pues, un poquito otros medios de transporte, como pueda ser el transporte marítimo o el transporte pues, de automóviles y el transporte público. ¿Qué pasa con las mercancías? Pues pasa también que se incrementa significativamente del año 92 al 2007. En el transporte interior de mercancías, una tonelada de mercancías transportadas pasa en el año 92 a recorrer 19 kilómetros, en el transporte interior a 27. Pero en el caso del transporte exterior, es decir, que los procesos de globalización entran de lleno en ese periodo de tiempo, pasa de hacer 33 kilómetros a hacer 58 kilómetros. Y esto es fundamentalmente porque cada vez consumimos más cosas que vienen de fuera. Con la crisis, ¿qué pasa? Pues que se reduce la movilidad en 1.847 millones de viajes menos, ¿no? En el interior del país. Se reduce tanto el modo viario como el ferroviario, el aéreo o el marítimo no se puede reducir porque daros cuenta que nosotros tenemos cada vez más dependencia de traer productos de fuera y muchos productos solo los consumimos nosotros, si los traemos a través del transporte marítimo. ¿Qué ha pasado con las infraestructuras lineales de gran capacidad? Pues que a pesar de la crisis se han seguido construyendo cada vez más infraestructuras. Cabría esperar que una vez que tenemos crisis, que los gobiernos y las administraciones públicas hubieran frenado el proceso de construcción de grandes infraestructuras de transporte. Pues no. Desde el año 2007 al 2012 se construyen otras 2.000 kilómetros más de autopistas y autovías. En el caso del tren de alta velocidad, que es enormemente costoso, daros cuenta que un kilómetro de tren de alta velocidad vale entre 3 y 13 millones de euros. Con eso se podrían destinar fácilmente ese dinero a la construcción de centros educativos, de hospitales o de cualquier otra necesidad social que ha sido recortada en esta época de crisis. Y, sin embargo, ha habido una inversión muy importante de nuevas infraestructuras de transporte de gran velocidad y alta capacidad. Muchas de ellas, como podéis saber por los medios de comunicación y también porque tenéis una experiencia aquí en Ávila, que es la autovía
o la autopista de peaje que va desde Villacastina a la capital, que no tiene apenas usuarios y que se hizo con el dinero de todos. También se ha hecho tranvía. Tranvía ha sido uno de los estándares electorales de todas las administraciones locales, ¿no? Está bien hacer tranvía, no digo que no, pero hacer tranvía a sitios donde no hay usuarios, ¿no? O para colonizar y especular con el suelo no parece lo más apropiado para un periodo de crisis. Como veis, se ha pasado de 127,5 kilómetros de tranvía en el año 2007 a 174,1 kilómetros de tranvía que se centran fundamentalmente en las capitales de las ciudades, ¿no? Gasoductos se han seguido haciendo, tendidos eléctricos de alta tensión también. Claro, los requerimientos urbanísticos de muchos de los desarrollos del suelo del territorio pues hacen que sea necesario llevar pues, los suministros energéticos a todas y cada una de las ciudades y de los territorios urbanizados. Se han hecho un montón de aeropuertos, tenemos ahora 49 aeropuertos, tenemos 412 puertos, embalses tenemos 1.538 embalses, tenemos 1.548 estaciones de ferrocarril, o sea, estamos muy bien dotados de infraestructura. Daros cuenta que en estos periodos, en el periodo del 90 al 2010, se ha hecho 1,48 kilómetros de carreteras de gran capacidad diarios. Es decir, se levantaban los hombres de azúcar de los Fraggle Rock, no sé si alguno habéis visto esa serie, que hacían construcciones de azúcar, ¿no? Pues se levantaban todas las mañanas para hacer asfalto, ¿no? Y para asfaltar y artificializar el territorio. Pero resulta que después en el periodo de la crisis, del 2000 al 2010, no se ha parado ese ritmo y se han hecho 1,5 kilómetros todos los días de autopistas y de autovías, a pesar de la crisis. Bueno. Si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, según la fuente de Eurostat, España no ha dejado de crecer durante estos años en su construcción de carreteras de gran capacidad, mientras que otros países con la crisis, pues lo que han hecho es no construir más. Tenemos bastante red, no necesitamos más, ¿no? Si además muchas de esas carreteras van vacías, no se utilizan. El problema de toda esta red que ha diseñado las administraciones españolas es que hay que mantenerlas. Ahora tenemos una red súper extensa y mantener esa red es enormemente costoso. Lo mismo pasa con la red de alta velocidad. Todos los países de nuestro entorno han frenado en la construcción de vías de alta velocidad o han crecido muy poco, pero sin embargo España pues, ha crecido muchísimo en su red de alta velocidad, haciendo proyectos que no son viables desde el punto de vista de la captación de viajeros, como es el corredor a Galicia, o otros proyectos que ya están en funcionamiento y que son enormemente insostenibles económicamente hablando, climatísticamente hablando. Claro, en este periodo lo que nos hemos hecho es mucho más motorizados. ¿Y qué hemos conseguido? Pues que nuestros coches pesen más. Si pesaban en el año 92 1 tonelada, ahora tenemos coches para ir a la guerra, para ir de caza, para ir al monte, para ir a hacer portes. Tenemos unas furgonetas estupendas para llevar a los niños al colegio, en el que podríamos diariamente destinarlos a hacer portes de muebles, de todo tipo de materiales, ¿no? Porque, claro, parece que la cotidianidad se ha vuelto motorizada hasta unos niveles que como si fuera a haber una guerra y tuviéramos que salir corriendo un día y tenemos que llevarlo todo en esas furgonetas, ¿no? Lo curioso es que esos vehículos solo se utilizan en el medio urbano, porque, claro, agricultura y ganadería hay poca. Y, además, en el campo, pues casi todo ya se hace de forma más... no hay muchos agricultores ni muchos ganaderos que lleven sus 4x4 como antes, que había que sacar un permiso especial, ¿no? Bueno, pues ahora todos tenemos 4x4 y entonces hemos llegado a que los coches pesan 1,5 toneladas para hacer cosas cotidianas. Es decir, movemos 1,5 toneladas en materiales con sus consumos energéticos, que claro, si pesa más, consumirá más energía, para hacer cosas para llevar a un niño de 10 kilos al colegio. Bueno, esta es la esfera ambiental. Fundamentalmente, el objetivo es el análisis
de la utilización de materiales, de energía, los impactos de las emisiones de gases de efecto invernadero, la ocupación del territorio, la emisión de contaminantes atmosféricos y acústicos, la generación de residuos y la fragmentación del territorio. Vemos que el impacto está en estas dos fases de producción del transporte, en la construcción de infraestructuras y en la atracción. Bueno, el consumo energético, daros cuenta que fundamentalmente es en la atracción. De hecho, tenemos el 86% de todos los consumos energéticos del transporte se hacen en la atracción, en el desplazamiento. Pero tenemos un 13,31% que se realizan en la fase de construcción de infraestructuras y fabricación de vehículos. Es decir, que tenemos que repensar a veces algunos aspectos de los planes de renovación de vehículos fomentados por la Administración, como los PIB6, etcétera, que lo que están haciendo es achatarrar de forma prematura vehículos que podrían utilizarse durante otros 4 años, por ejemplo. Es lo que es el traslado de la obsolescencia programada, pero sin estar obsoletos, porque siguen funcionando, ¿no? En cuanto a la generación de gases de efecto invernadero, vemos que es la etapa de circulación del transporte lo que se lleva más, casi el 90%. Pero nos damos cuenta que esto proviene fundamentalmente de los modos motorizados, fundamentalmente del automóvil, del transporte marítimo y aéreo, de la motocicleta, del ferrocarril, etcétera, del autobús. Porque el 50% de todos los desplazamientos los hacemos andando y algunos en bicicleta, fundamentalmente andando. Vosotros vivís en una ciudad de radio de cobertura peatonal y ciclista y mucha gente seguro que hacéis y vais a trabajar andando, vais a llevar a los niños andando, compráis, vuestro supermercado está cercano. Entonces, es la mitad de la movilidad. Lo que está ocurriendo es que, claro, toda esa red de infraestructuras, que es enormemente extensa, está artificializando el territorio. Daros cuenta que la construcción de infraestructura lo que hace es ocupar espacio. Ocupa 708,30 hectáreas. Es una barbaridad. Carreteras, ferrocarriles de alta velocidad. Pero si además, bueno, esto sería lo que ocupa. Daros cuenta, ocupa 7.700 kilómetros cuadrados. Un campo de fútbol, que es una hectárea, 1 kilómetro cuadrado son 100 campos de fútbol. Bueno, pues figuraros aquí, daros el Adolfo Suárez, ese que está ahí abajo, ¿no? Pues figuraros, 100 campos de fútbol es 1 kilómetro. Si tenemos 7.700 kilómetros, ocupa mucho espacio. Pero no solamente eso. Si los que entendáis un poquito de cómo, o hayáis tenido que topar con alguna servidumbre de paso, zona de dominio público, servidumbres, etcétera, sabéis que una infraestructura hipoteca un suelo a ambos lados, bien para futuras ampliaciones, por aspectos de seguridad, que hay que dejar hipotecados, no se puede usar para otro uso, para que se quede ahí. Por ejemplo, el tren de alta velocidad va vallado en todo su trayecto. Es como una barrera infranqueable que va de norte a sur, va desde Sevilla hasta Barcelona. Eso es como una barrera que tenemos ahí ya. Entonces, esas zonas de servidumbre en los cálculos nuestros hacen que ocupe las infraestructuras 2.700.000 hectáreas, muchísimo más. Pero el problema de estas infraestructuras no es lo que ocupa, sino cómo fragmenta el territorio, cómo aísla, cómo hace que ciertos hábitats en muchas zonas donde hay agricultura del norte de España, pues las propiedades de un ganadero se parten y a veces no puede llevar a pastar a su ganado al otro lado. O barrios enteros que quedan aislados por el efecto barrera de las infraestructuras. Y esas cosas están al orden del día. Para ello, ¿qué hemos hecho? A través del CORINE, pues hemos utilizado ese sistema de información geográfica y hemos podido valorar cuál es la fragmentación territorial que impactan esas infraestructuras, ¿no? Entonces, vemos que el tamaño de las parcelas o de las celdillas, como la queréis llamar, pues está entre 6.000 y 13.000 kilómetros cuadrados. Es decir, tenemos aquí algunas islas en las que sí que hay esa continuidad, porque no tienen infraestructuras de gran capacidad,
pero si nos vamos a la red Natura 2000, que es lo que nos interesa para ver si un animal o en peligro de extinción puede tener el hábitat suficiente para poder vivir, vamos a ver cómo, si no ponemos las infraestructuras, pues podemos llegar a celdillas, a superficies de hasta de 18.000 kilómetros cuadrados, pero si a esta capa de la red Natura 2000 le añadimos las infraestructuras, pues lo que vemos es que las celdillas, es decir, esas parcelitas donde pueden moverse los animales, pues se reducen significativamente a 2.500, 2.300, 1.900, 2.000, 1.500. Es decir, que la casita, el territorio donde pueden vivir esos animales, se queda más pequeño. Algunas especies necesitan ciertas superficies para poder desarrollarse, para poder reproducirse y para poder vivir. Y en estas ocasiones, pues muchas zonas donde ya esas celdillas no llegan ni siquiera a esta dimensión, pues esa dimensión no permite que vivan allí ciertas especies en peligro de extinción. Bueno, entramos en la esfera social, que no aparece ahí porque no sé qué ha pasado. Es lo que más nos llega, ¿no? Cómo nos afectan a las personas el impacto del transporte, los accidentes, la contaminación, las malas condiciones laborales. Los impactos fundamentales están en la etapa de desplazamiento, ¿no? Pues sobre todo por la salud, cómo nos afecta la salud, el fallecimiento de muchas personas por accidentes, las horas de trabajo que dedicamos al transporte. Y lo vamos a pasar todo a tiempo. Entonces, en cuanto a la accidentalidad, vemos que desde que se entró desde a principios de los años 2000, se ha producido una caída drástica del nivel de muertos en accidentes de tráfico, antes incluso de la entrada en vigor del carnet por puntos, que luego con la entrada en vigor del carnet por puntos, pues esto se ha acelerado, y lo que significa que bueno, pues que esto es una buena noticia, ¿no? Sin embargo, vemos que hay un repunte de los heridos leves, que sigue habiendo muchísimos. Hay entre el año 92, que es cuando empezamos a hacer la recogida de datos, hasta el año 2012, hay 97.000 muertos en las carreteras españolas. 97.000 muertos. Es como si cogiéramos toda la provincia de Lérida, no de Gerona, que creo que tiene esa población, y desapareciera. Es una barbaridad. Claro, lo hemos incluido en nuestra vida cotidiana y no parece que el impacto sea tan grande. Alguien tiene un accidente y lo asumimos como algo razonable, pero es muy grave. Es una situación muy grave porque además hay que añadir 2.700.000 heridos, algunos de gravedad, donde los heridos pues quedan parapléjicos o tetraplégicos, y eso ya es irreversible. Es gente que tenía una vida laboral, una formación, y que todo ese capital humano desaparece. Pero desaparece también la relación que tenemos nosotros con nuestros familiares, con nuestros amigos. Nadie lo puede reparar. Bueno, aquí están los datos. Es verdad que hemos pasado de situaciones que estaban muy aceptadas y en los medios de comunicación era absolutamente demencial que se dijera que no había problema en el número de muertes y en subir la velocidad. Teníamos en los años 90 6.000 muertos en las carreteras, ahora tenemos 1.900, son muchos de todas maneras. Que haya bajado no significa que no sigamos teniendo el problema. Además, tenemos como 500.000 de heridos y heridos graves, que estarían en un iceberg por debajo del nivel del agua, como diría, que no están contabilizados en las estadísticas oficiales porque son las estadísticas que se sacan a través de los seguros, de accidentes que a veces no están contabilizados porque no hay un parte por la Guardia Civil. Entonces, es que hay que añadir más. Un aspecto importante es el empleo. El transporte, por supuesto, es una de las fuentes de generación de empleo más importantes. El número de asalariados en el sector es de 1.648.756.
Hay unos que están en el sector privado y otros en las administraciones públicas. Daros cuenta que toda esa red de carreteras, de ferrocarriles, tiene una generación de esos proyectos en los ministerios. El Ministerio de Fomento se dedica solo a eso. En las escuelas de obras públicas, en las ingenierías de obras públicas, en un montón de consultorías que nos dedicamos también al transporte, ¿no? Y que pues, tenemos trabajo de eso, ¿no? Y luego un sector privado que es el que más concentra. Y luego los autónomos, que son los camioneros fundamentalmente. En este país, a partir de la segunda mitad de los 90, bueno, pues hubo un cambio y una transformación del empleo en el transporte de mercancías, ¿no? Resulta que surgió esto de los servicios de transporte y las empresas de paquetería decidieron que sus empleados les dijeron: vosotros vais a ser empresarios, os compráis un camión, nosotros os ponemos el logotipo, Segur, TDN, Guipuzcoana, todas estas empresas, os ponemos el logotipo y os damos trabajo, pero vosotros os tenéis vuestro camión y sois empresarios, nada de ser trabajadores. Entonces, claro, en épocas de mucha bonanza económica, con mucho transporte, era muy bueno para los camioneros al hacer este tipo de actividades. Pero ¿qué pasó cuando las vacas gordas dejaron de venir, ¿no? Pues vinieron que los camioneros tenían que asumir la amortización de ese vehículo, que está en torno, bueno, no sé en euros, 25 millones de pesetas costaban antes un camión, los seguros, todos los problemas, el precio de los carburantes, la siniestralidad, la cantidad de accidentes laborales que tienen estar todo el día en la carretera y las huelgas, incluso cuando les cogían la frontera, perdían la mercancía y asumían ellos el coste. Bueno, ahora tenemos una red muy atomizada de actividad de transporte de mercancías con camioneros completamente endeudados y con empresas de paquetería y de mercancías que todos son beneficios. Bueno, pues ahora tenemos muchos autónomos, y ahí están los autónomos del transporte por carretera. Transporte de mercancías, pues el transporte de agua y residuos también da empleo, la electricidad y el gas también da empleo, es transporte. Si no tuviéramos esos tendidos eléctricos, si no tuviéramos esas tuberías, no tendríamos agua o luz en casa, ¿no? El transporte de mercancías, es decir, todos los servicios de transporte ferroviario, de transporte público de viajeros, todo eso es lo que más empleo da. Pues ha bajado un poquito por el tema de la crisis, pero es más de 500.000 de empleos. Se dice que siempre dice el sector de la automoción que da mucho trabajo las grandes empresas de la automoción. Eso se lo hemos oído decir mucho al lobby del automóvil, ¿no? Bueno, da, pero menos empleo, menos intensivo. ¿Dónde se crea el empleo relacionado con el automóvil y con el sector de la carretera? En el mantenimiento, en los talleres. Eso es muy intensivo. El conservar esos vehículos y no achatarrarlos prematuramente da más empleo a los talleres que el construir y fabricar vehículos sin ton ni son. Además, en el sector del automóvil, y creo que hay aquí gente de la Nissan, sabéis todos que las decisiones, y ahora además la Nissan está pasando por un periodo conflictivo en esta ciudad, no se toman en esta ciudad. Las decisiones se toman en la sede fundamental nodriza de la Nissan, que no está ni siquiera en el territorio español. Entonces, tendremos que buscar una transición en relación al empleo que nos permita el mantener empleos, porque a la gente que trabaja en la Nissan le da igual hacer camionetas o coches que hacer vagones de tren. Lo que quieren es tener trabajo, o hacer autobuses. Lo que hay que tener es trabajo. Bueno, el peso de los diferentes modos, vemos que, por ejemplo, la construcción de infraestructuras no es tan intensiva en empleo. Sin embargo, es muy intensivo el servicio y de actividades anexas al transporte, como ya hemos dicho. Figuraros el chollo de las infraestructuras. Si en este país todas estas despilfarros económicos que hemos tenido con la construcción de infraestructuras de transporte era porque generaban mucho empleo, que hemos visto que no generan tanto empleo, solo generan el 8,2%. Ahora mismo, ¿quién hace las infraestructuras? Lo hacen máquinas. Esto es una tuneladora, se hace un túnel. No hace falta estos señores que hacían antes los túneles, que aquí hay como 100 o más de 100, ¿no? Ahora lo hace una máquina con un robot de un ordenador.
No necesitamos mano de obra. Las grandes infraestructuras de transporte de gran capacidad se hacen sin mano de obra. Se hacen fundamentalmente con tecnología. Entonces, que no nos vendan la moto. No queremos ese empleo. No queremos más infraestructuras porque no nos da empleo. Nos da otras cosas. Nos vacía las arcas de las administraciones públicas, pero no nos da empleo. Bueno, el empleo vinculado a las administraciones públicas, pues la AGE, la Administración General del Estado, tiene un paquete importante. El Ministerio de Fomento, pues aquí todos los funcionarios que trabajan, que aquí hay 5.000, pues se dedican a avisar, a gestionar pues, proyectos de transporte. Las comunidades autónomas tienen sus propias consejerías de fomento, que también hacen este tipo de... Y toda la administración local pues, tiene un aparato importante destinado a concejalías de tráfico y movilidad, tenemos a la Policía de Tráfico, tenemos a la Dirección General de Tráfico en el Gobierno del Estado, en el Ministerio de Interior. O sea, hay un montón de empleos que se relacionan con el transporte y que serían pues, en la gestión del sistema, ¿no? El peso que tiene el sector del transporte en el conjunto de los asalariados pues es un 9,5. La crisis no ha modificado mucho estos parámetros porque bueno, pues teníamos antes un 9,9 y ahora tenemos un 9,5. Bueno, estos son los trabajadores autónomos, que también son los camioneros y el transporte por tubería, que hay mucho autónomo, por lo que se ve. Y luego entramos en el tema del tiempo, ¿no? Vosotros aquí quizá dediquéis menos tiempo al transporte que podamos dedicar en otros ámbitos más metropolitanos, ¿no? Tenemos un tiempo parásito. Este tiempo parásito es el tiempo que empleamos en acceder al transporte, pues si vamos a un aeropuerto, los tiempos de espera, si vamos a una estación de autobuses, los tiempos de espera, si vamos a coger un autobús para ir de aquí a la Seguridad Social, pues lo que esperamos en la parada. Si estamos conduciendo, por los tiempos de encontrar aparcamiento, ¿no? Para eso dedicamos 43 horas al año. Luego tenemos un tiempo virtual. El tiempo virtual es el tiempo que empleamos para trabajar en trabajo para pagar los servicios de transporte, bien porque nos compremos un coche, bien porque tengamos que pagar un abono de transporte para desplazarnos diariamente. Entonces, para eso dedicamos el 30,4% de las horas dedicadas al transporte. O sea, parte de nuestro trabajo se despilfarra en la adquisición de servicios de transporte o en la adquisición de un coche. Y luego está el tiempo de desplazamiento, que es la mitad del tiempo, ¿no? Los que más tiempo emplean son los peatones, por un lado, y los que conducen automóviles. En el automóvil, el tiempo virtual, si en el resto del conjunto de transportes era un 30%, el que compra un coche y lo tiene que mantener, porque claro, un coche se compra, pero luego hay que hacerle revisiones, hay que cambiar el aceite, los neumáticos, hay que poner gasolina, peajes, aparcamiento. Si todos esos gastos los sumamos, tenemos que trabajar 331 horas para pagar ese coche. Bueno, depende del salario, claro, el que gane mucho, pues igual se lo compra con un salario de un mes, pero de media, un salario medio, trabaja 331 horas para poder adquirir y mantener ese coche. Cuando tenemos un coche, que da la sensación que nos es imprescindible, nos pasamos el tiempo aparcado el coche, pues el 97% del tiempo. ¿Cuánto lo utilizamos en desplazamientos? Un 3%. ¿Nos compensa? Bueno, ¿qué pasa? Que el modelo territorial, el modelo urbanístico, ha hecho que el modelo de transporte sea distinto, pero no de ahora. En los años 50 vino a España el Banco Mundial y nos dijo que teníamos que cambiar nuestro modelo de transporte y nuestro modelo territorial, que había que abandonar el ferrocarril y que había que volcarse en la carretera y en el transporte aéreo para que vinieran los turistas.
Entonces, a partir de esa fecha, y en relación a la llegada de las bases americanas a nuestro país, cambiamos nuestro modo de transportarnos. El ferrocarril empezó a caer cada vez más en desuso y empezaron a aparecer los coches, el transporte colectivo en autobús, y el modelo territorial también fue cambiando, ¿no? El automóvil, pues ahora se ha hecho un medio de transporte casi imprescindible. Vosotros lo podéis ver aquí en la provincia de Ávila, ¿no? Muchos pueblos que antes tenían ferrocarril y también tenían autobús, ahora resulta que no tienen ferrocarril, por supuesto, porque la línea era deficitaria, y tampoco tienen autobús, no tienen nada. La única manera de acceder a esos municipios es en coche. Lástima me da de las personas de más de 65 años, sobre todo mujeres, que no tienen permiso de conducir vehículos y que tienen que estar pidiendo favores continuamente para que les lleven al médico. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Que en el año 92 el 39% de la población española tenía algún tipo de permiso de conducir vehículos a motor y ahora lo tiene el 56%. Hay que quitar de ahí los niños, que los niños no pueden conducir, personas con discapacidades visuales que no pueden conducir o con otro tipo de discapacidades, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente tiene permiso de conducir vehículos a motor para poder desplazarse? Todos, porque si no, probablemente no podamos acceder al empleo, probablemente en la provincia de Ávila mucha gente no pueda tener víveres para alimentarse porque en su pueblo ya no ha quedado el colmado más cercano, sino que tiene que ir a las grandes superficies comerciales en un coche a comprar, y probablemente no se pueda ir al médico de urgencias, porque algunos servicios de urgencias pues tampoco te cubren los servicios porque ya no hay dinero en las arcas de la Administración. Por género, estos carnés antiguamente, pues decíamos, yo que estaba en un grupo de mujeres y tal, que analizamos estos temas, decíamos, es que las mujeres acceden menos al coche. Bueno, pues vemos que las mujeres han dejado de ser peatonas y usuarias del transporte público para convertirse en conductoras, porque su empleo, y una vez que ya estamos incorporadas al mundo laboral, el empleo también está en polígonos industriales que no tienen transporte público. Y si no tenemos coche, probablemente no podamos hacer ese empleo. Entonces, si en el año 90 el 33% de las mujeres frente al 66% de los hombres teníamos permiso de conducir, ahora resulta que ya somos casi el 45%, porque necesitamos irreversiblemente ese carné de conducir para utilizarlo de forma cotidiana. Además, este modelo en el que las grandes superficies comerciales están alejadas, pues necesitamos también para llevar los alimentos a casa ese carné, ese coche. Yo recuerdo Ávila en los años 80, en el que todas las compras se hacían en cercanía, en el barrio o en el centro de la ciudad. Desde que se hizo la circunvalación y se pinchó ahí la gran superficie que todos conocemos, bueno, el trasiego que hay para ir a por agua hasta donde todos sabéis, pues qué caro sale el agua ahora. Encima que no sale del grifo, tienes que ir en coche a por ello y pagar un transporte, ¿no? Bueno. Sin embargo, no podemos olvidar que hay un 25,7% de la población de los hogares que no tienen ningún tipo de coche, bien porque no lo desea o porque no tiene recursos económicos para acceder a ello, o porque tiene una discapacidad que le impide el conducir ese coche. No todos somos conductores o conductoras. Es importante analizar la pirámide de población española. Es importante ver cuáles son las discapacidades que tienen. En este momento tenemos una pirámide que las discapacidades fundamentalmente están en la parte de arriba, no es una pirámide, sino que se puede decir que es una pirámide invertida, donde la población de más de 55 y más años, como cada vez vivimos más, pues se ve abocada a tener una movilidad más reducida. Es decir, que muchas de estas personas, a partir de esta fila, probablemente ya no puedan conducir, es decir, que no son autónomas. Pero esta fila de aquí abajo tampoco. Y de estos que son discapacitados, no todos conducen. Bueno, estas son
las accesibilidades del transporte ferroviario. Estas son las otras. La cadena de accesibilidad en el transporte se va rompiendo porque tienes que hacer un montón de gestiones para que esto funcione. No es algo fácil. La infancia es otro problema que tiene la infancia, la autonomía. Muchos de vosotros, probablemente, incluso aquí los jóvenes, hayáis sido autónomos cuando habéis ido al colegio, ¿no? Habéis ido solos al colegio. En las grandes ciudades existe un grave problema, que es llevar a los niños al colegio. Este problema, dobles filas en los centros escolares, no solamente es un sitio donde a los niños se les puede atropellar con bastante facilidad, porque los niños ni siquiera llegan al retrovisor del coche, no se les ve. Los niños son más bajitos y además están más cerca del tubo de escape, es decir, que las partículas en suspensión y todas las emisiones que salgan, los compuestos orgánicos volátiles que salgan de estos tubos de escape, les llegan con bastante facilidad a sus naricitas para que puedan respirar aire contaminado, ¿no? Entonces, estos son los panoramas que creo que aquí también, porque algún día me he dado yo una vuelta por, ¿cómo se llama?, Juan Pablo II, que hay ahí muchos colegios, y ahí se montan unos accesos en coche muy estupendos, ¿no? Daros cuenta que tenemos 7 millones de habitantes que son menores de 15 años, es decir, el 15% de la población, que estamos trasladándoles o transportándoles a los sitios y que les estamos impidiendo que sean autónomos. ¿Por qué tenemos que estar tutelando a los niños hasta que casi ya van con su novia? ¿No? Porque con 15 años ya van con su novia. Y las mamás y los papás están accediendo con ellos hasta el botellón, que si te recojo, que si no te recojo, que si te llevo a este cumpleaños, que si vamos a... No, los niños pueden ser autónomos, tienen una cuestión, que son sanos, fuertes, que tienen que desarrollarse, que tienen que hacer ejercicio físico. ¿Por qué tenemos que estar trasladándolos y porteando a los niños continuamente? Hay que dejarles que se creen sus propias redes y que sean más autónomos. La bicicleta, por ejemplo, en algunas ciudades está sirviendo para que estas se crean sus propias redes y vayan solos al colegio, por supuesto. En el Ayuntamiento de Zarauz el 80% de los chavales va en bici solos al colegio, de forma autónoma, controlan sus carriles bici, son los grandes auditores de ese plan de movilidad ciclista. Y esta situación hay que cambiarla. Y excursión diaria. El niño no conoce su barrio, no ha aprendido a tocar su barrio, no sabe qué hay en su barrio, no tiene amigos en su barrio, pero lo tiene a 40 kilómetros y toda su red tiene que ser motorizada, porque el día que quede, sus amigos no están en el barrio, están a 50 kilómetros. Entonces se crea unas necesidades de movilidad motorizada y dependiente de una tutela paternal o maternal, pues que no es muy reversible. Los mayores, claro, en este modelo, en que en los años 70 los abuelos eran todos de conducir con el brazo fuera y fumando y con la música a todo volumen, pues claro, son estos, es que son estos. ¿Quién le dice a este que no coja el coche? Porque además, en su pueblo, en su modelo territorial, si no coge el coche, no compra. Si no coge el coche, no va al médico. Si no coge el coche, no tiene todas sus necesidades y deseos de movilidad, los tiene cubiertos, no los tiene cubiertos. Entonces tiene que coger el coche y aquí la señora copilota, pues aguantando, ¿no? Porque no le queda otro remedio porque no sabe conducir y está tan feliz, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que es que nuestra pirámide ya no es pirámide, es lapicero. Y vamos a tener este panorama. Y vamos a tener un modelo territorial muy dependiente del automóvil, con personas muy mayores conduciendo, que sabemos que tienen muchos problemas de accidentes. Los tienen.
Pues porque sus capacidades visuales han disminuido, porque se distraen, porque no se acuerdan de poner los indicadores, porque van muy lentos o muy rápidos, nunca se sabe. Entonces, llega un momento en que ellos mismos dejan de conducir, pero a veces el padre de una vecina mía tiene 100 años y conduce. Entonces, claro, el escenario de inseguridad en ese entorno de movilidad es complicado. Esto pasa también esto donde antes ha pasado ha sido en los suburbios americanos, ¿no? Porque las parejas de los años 50 que se fueron a vivir al suburbio americano, pues todas estaban motorizadas, 2 o 3 coches. Entonces, pues encontramos este tipo de panoramas. Bueno, la población expuesta a la contaminación. Hay tanta contaminación en Madrid estos días, que es esta, que aquí en la transparencia ni se ve, parece que está todo negro. Pues no, estos son las 4 torres, esto es el aeropuerto de Barajas y esto es la inversión térmica con las partículas en suspensión de los óxidos de nitrógeno, el nitrogenazo, que tenemos en Madrid durante estos días. Estamos masticando contaminación, estamos deseando que llueva algún día o que se dispersen los contaminantes porque la Administración no pone en marcha las directivas comunitarias. No ha puesto ninguna de las medidas que dicen las directivas comunitarias porque han saltado las alertas de óxidos de nitrógeno varias veces en muchos barrios de Madrid y no ha puesto ninguna medida. Entonces, bueno, pues a ver si nieva este fin de semana o llueve, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, los que vivimos allí a diario tenemos 2 años de vida menos que vosotros, porque aquí pues, tenéis una calidad del aire mejor. Entonces, bueno, pues tendremos que valorar si nos tenemos que ir de aquí, ¿no? Bueno, según la OMS, lo que ocurre es que las directivas comunitarias tienen unos límites de permitir umbrales de contaminación como estos, pues muy amplios, ¿no? Entonces, claro, los afectados por dióxido de nitrógeno, pues es el 16% de la población, y aquí es similar al de la OMS, pero las PM10 y las PM son las micropartículas, que son las que van al tracto respiratorio y tienen unos problemas importantes de problemas cancerígenos y de enfermedades respiratorias. Según las directivas comunitarias no tenemos ningún problema y resulta que la OMS dice que hay 35 millones de españoles que están afectados por esas partículas en suspensión. Bueno, luego estaría el ozono, que según la directiva comunitaria es menos, pero según la OMS es mucho más. Bueno, lo que os decía de los niños, es que me gusta esta foto porque figuraros dónde están los niños. Los niños están en el tubo de escape de los coches. Luego tenemos el ruido, que bueno, que parece ser que el ruido no nos afecta y que, yo ya me he acostumbrado. Decía una amiga mía, dice, yo es que vivo al lado de la Avenida La Paz, M30. Dice, y es que a veces pienso que el ruido es como si estuviera en la orilla del mar, como si fueran olas. Bueno, pues resulta que la OMS y los médicos que trabajan estos temas dicen que el ruido nos afecta al aparato nervioso, que nos crea problemas, nos puede dar un infarto, por ejemplo, y nos crea problemas importantes de carácter circulatorio, ¿no? Entonces, no es para tomárselo en broma. El ruido es un grave problema ambiental en las ciudades. Bueno, esta era la esfera fiscal, monetaria, económica, ¿no? Entonces, en la esfera económica, nosotros lo que hacemos es hacer 2 balances. Uno, del balance económico o valor de cambio, y otro, el balance fiscal. Bueno, hay muchos flujos monetarios y hay una reducción drástica a partir de la crisis del 2007. Se ve que los flujos monetarios pues, son importantes. ¿Qué ha pasado? Aquí. Es que quería tocar esto. Entonces, ¿dónde está? En el desplazamiento tenemos unos flujos monetarios muy importantes, que son todos los servicios de transporte. En la gestión y mantenimiento del sistema, son todas las cuestiones de la administración, de la policía, etcétera. Y luego, pues, partidas importantes, la reparación de automóviles y de vehículos. Los flujos monetarios, pues en las inversiones que hace la Administración en materia de infraestructuras de transporte, me falta ahí una cifra, no sé por qué. Bueno, en total,
tenemos 137.678 millones de euros en el año 2012 con la crisis. Bueno, pues tenemos todos los modos. El viario es el que se lleva más, 103.000 millones de euros. Parece que no ha habido un cambio con los cambios políticos, sino que todos quieren hacer grandes infraestructuras de transporte. Las constructoras de los años del franquismo son las mismas constructoras que están hoy. Se van como pasando la bola de la necesidad de hacer infraestructuras. A veces la Administración planifica unos planes estratégicos de infraestructuras del transporte y resulta que llegan las comunidades autónomas y piden más infraestructuras, llega la SEOPAN y pide más infraestructuras, hay que pagar esos, ya se sabe qué conexiones hay con el caso Gürtel. Bueno, ¿y cuánto nos corresponde ese gasto a los españoles? Pues a cada español nos corresponden en el año 2007 4.250 euros por habitante y año y ahora un poquito menos, 3.000 y pico. Bueno, pues eso. Lo que más se lleva, por supuesto, es el viario. Pues de todo lo que pagamos en concepto de impuestos los españoles en el IRPF, pues de esas arcas generales cogen el dinerito y a cada uno dice, pues no es que nos lo hagan pagar, pero en el fondo nos lo están quitando de otras cosas. Las inversiones en infraestructura, pues aquí me faltan ahí unos datos. Quedan 300 y pico mil millones. De todo el periodo, lo que se había invertido en infraestructuras, con todos los medios de transporte, eran 380.000 millones de euros. Claro, luego pides para que te arreglen pues, un hospital y no hay dinero. En el balance fiscal, pues si quitamos de los gastos los ingresos, pues vemos que no sale mal. Porque claro, hay mucho gasto, pero también hay mucho ingreso pues, por concepto de impuestos de todo tipo, ¿no? De matriculación, de hidrocarburos, de circulación, del impuesto específico de IVA. Entonces, el balance sale positivo. ¿Qué ha pasado? Que el balance fiscal, sin embargo, de algunos modos de transporte es negativo, como el del ferrocarril. Hay gasto, pero no hay ingreso. El tren de alta velocidad está completamente subvencionado. En el aéreo pasa lo mismo y en el marítimo también. Lo único que da un poco de dinero es el viario. Y aún así, pues el resultado final es deficitario. Bueno, conclusiones. Pues que hay un incremento constante de infraestructuras y de transporte desde los años 60 hasta la actualidad, con un parón en la crisis. Nosotros lo que hemos querido es visibilizar lo que no se ve, es decir, los transportes no motorizados, el peatonal, el transporte por tubería. Daros cuenta que hay 54 kilómetros por habitante de transporte de agua. Una cosa muy significativa es que el transporte de mercancías por ferrocarril apenas existe, que es una pena porque tenemos una red que podría absorber ese tipo de transporte. Hay una extensión de la suburbanización con un incremento generalizado de las distancias en todos los municipios y en todo el territorio. Aquí también se hace cada vez más distancias y eso lo que hace es consumir más energía, generar más gases de efecto invernadero y generar a la vez mayor suburbanización. Hay una hipertrofia del sector del transporte con un exceso de infraestructuras, que se ha creado una burbuja de infraestructuras importante, que no es es verdad que en todos los países de nuestro entorno se está desplazando más la gente a mayor distancia, pero aquí hay un hecho especial que es esta burbuja, que lo que ha hecho es inducir a nuevos desplazamientos motorizados, a generar distancias más alejadas. Y ese dinero que se dedica ahí se retrae de otros usos más sociales, porque las arcas del Estado tienen unos fondos determinados y no se puede generar fondos presupuestarios adicionales. Si se gasta para una cosa, no se gasta para otra. Es verdad que la tecnología en los automóviles ha incrementado su eficiencia energética, pero al haber infraestructuras que han consumido más energía, al tener vehículos más pesados y hacer más kilómetros, lo que se ha hecho es que no se ha compensado esa eficiencia energética de la tecnología y se ha producido lo que se conoce como un efecto rebote, que lo que hace es generar más consumos energéticos.
El petróleo, que es en el que se fundamenta todo este sistema de transporte, tiene una débil base. Todos conocemos lo que es el peak oil, los problemas que se están generando ahora con la reducción de las reservas petrolíferas a nivel mundial. Es verdad que ahora hay una guerra de abaratamiento del recurso por problemas no tanto de que existan más recursos, sino que se han puesto en el mercado por unos problemas estratégicos de los grandes países que manejan los hilos del planeta, y que esto, bueno, pues son habas contadas, ¿no? Los pozos de petróleo son finitos y va a haber un peak oil que está, según los científicos, pues aproximadamente en el 2020, habrá un pico del gas en el año 30 y un pico del carbón en el año 40. Del carbón, es decir, que todos los recursos energéticos pues, tienden a tener una finitud con la que tenemos que diseñar un modelo de transición. Que no hay un plan B para esto, la tecnología no creo que nos vaya a sacar de estos problemas tan graves, y no hay un plan B, no hay una tecnología ni una forma de plantear el modelo territorial y de transporte que hayan diseñado las administraciones ni que ha diseñado nadie. Y la gente está enormemente preocupada. Las grandes multinacionales están muy preocupadas. Y bueno, pues lo que ya hemos ido contando, lo dejo aquí porque me he alargado demasiado y estaría bien que vosotros tomarais la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar, por la claridad de la exposición y el empape que tienes en esta materia. Bueno, empezamos una ronda de preguntas, pero antes la organización me pide que comunique tres cosas. Una, que la próxima conferencia será el día 29 de enero, a esta misma hora, y que se titula ¿Qué es el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones? El conferenciante será Luis Rico. Por otra parte, hay material de información sobre lo que se ha hablado, gratuito, que se puede conseguir a la salida. Y también hay a la venta un libro sobre infraestructuras de transporte y crisis de Paco Segura al precio de 6 euros. Y bueno, finalmente que estas jornadas se organizan sin ningún presupuesto y que se financian con la aportación voluntaria que podéis hacer a la salida. Y bueno, quien pida la palabra, pues... ¿Alguien quiere hablar? ¿Nadie quiere hablar más? Este año 2015 va a llegar el AVE a 8 ciudades y quieren implementar el sistema AVE, pero bueno, se ha demostrado que es un tren antisocial, carísimo y con poca ocupación. ¿Con qué? Sí, que se invade mucho el sonido. ¿Por qué tipo de tren abogáis vosotros? ¿Qué modelo propondríais? Bueno, quizá el modelo que la gente con la que yo trabajo y también quien ha pagado el trabajo, que es Ecologistas en Acción, propugna un modelo ferroviario que no sé si será posible ahora cuando las arcas del Estado están vacías. Cuando se optó por apostar por el tren de alta velocidad y capilarizar todo el territorio, lo que se apostó es por hacer un tren que conectara las grandes ciudades y dejar sin servicio pues, a ciudades como Ávila, por ejemplo, ¿no? Nosotros siempre hemos estado defendiendo el plan de transporte ferroviario de los años 80, del año 88. Hemos pensado siempre que el poner un ferrocarril de calidad, competitivo, que podríamos hasta llegar a una velocidad pues alta, ¿no?, en algunos tramos, ¿no? De hecho, el talgo pendular, por ejemplo, después de la curva de Mingorría llegaba a más de 160 kilómetros a la hora, totalmente competitivo. Ahora ya no sé cómo estará, porque ya no pasan la mayor parte de los pendulares. Entonces, ¿es posible ahora volver al plan de transporte ferroviario de los años 80?
Pues yo creo que no, porque todo el dinero ha ido a parar al tren de alta velocidad. Trenes de alta velocidad que probablemente, pues yo qué sé, el que va por Almería, que se ha empezado a hacer y que va a quedar ahí el cemento tirado, porque no va a continuar hasta Murcia, se va a quedar ahí. Pues ese dinero es dinero tirado al perdido, o sea, no se va a poder aprovechar. Una zona además yesífera que tiene grandes problemas de estabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues es que no sabemos qué va a pasar. Yo apostaría por seguir mejorando, por ejemplo, la línea de Madrid-Ávila por la convencional, rectificando curvas, mejorando niveles de servicio, haciendo algún tramo con más vías para poder darle velocidad a los de largo recorrido, ¿no? Pero ¿es posible eso? ¿Es posible eso? Pues igual ya no es posible. Igual hemos llegado tarde porque alguien se ha llevado el dinero. Ese es el problema. A veces la gestión de los sistemas de transporte público convencional es muy eficaz en los tiempos de viaje y pues haciendo buenas frecuencias, dando servicios y tarifas competitivos. La gente coge el tren. Pero si no haces ninguna política de ningún tipo favorable a la atracción de viajeros, pues difícilmente. Y si la línea no se mejora, la infraestructura, pues no puedes llegar a ser competitivo. El transporte público, el futuro es mandar a la gente a los... Están mandando a la gente a los autobuses. Sí, el asunto es que la línea de Ávila, pues no sé qué futuro tendrá, si la Junta de Castilla y León va a asumir alguno de los servicios, porque creo que la Junta de Castilla y León no tiene mucho dinero, tampoco para inversiones. Entonces, irá la gente a autobuses. La gente va a ir en los autobuses, que es más inseguro, que es de peor calidad, más incómodo, que tiene menos capacidad de viajeros. Es que es un lío esto. Bueno, me voy a poner aquí contigo. Y el Gobierno no le da por recapacitar cuando hace un AVE a Valencia y tiene la mitad de los viajeros que espera. No pone en duda el sistema, es que es A ver, el Ministerio, la información que yo he podido llegar a tener, cuando se hizo el Madrid-Sevilla, pues claro, se veía como un elemento de vertebrador del territorio, que iba a generar esas ciudades por las que atravesaba, que iban a tener muchos beneficios. ¿Y qué pasó? Pues que la gente de Ciudad Real resulta que vive en Madrid. La gente que trabaja en el hospital de Ciudad Real vive en Madrid. La gente que trabaja en la Universidad de Valladolid vive en Madrid. La gente que vive en Ciudad Real se va a comprar al Corte Inglés de Madrid. ¿Qué genera eso? ¿Qué tejido económico? Que resulta que Córdoba ha perdido las pernotaciones porque los turistas japoneses pueden volverse a Madrid a dormir y no tienen que quedarse en los hoteles. Entonces, ese estudio está hecho en el Ministerio y lo saben. La presión de las grandes constructoras es enorme. Más aún, ahora con la liberalización de los transportes terrestres, lo que va a ocurrir es que tenemos una gran red de transporte ferroviario de altas prestaciones y de alta velocidad, y quien va a utilizar esa red son las grandes empresas que van a prestar esos servicios, porque se les va a alquilar la red. ¿Y quién tiene las pérdidas de la amortización de la red? Pues todos los españoles, el Ministerio de Fomento, bueno, a través de Adif o de... Entonces, es como vamos a poner todo el aparato del Estado para hacer algo que nos beneficia a las grandes compañías, que nos vamos a llevar solo los beneficios. Y van a concursar solo a las líneas que son rentables. Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona. No creo que se cojan la Madrid-Galicia cuando esté en funcionamiento, porque saben que ahí no va a haber viajeros. Entonces, el negocio es redondo. Socializamos las pérdidas y nos quedamos los beneficios. Entonces, es que no veo que sea reversible el proceso, porque nos hemos endeudado de forma muy importante. Y volver atrás supondría mucha menos inversión que la que hemos tenido con el tren de alta velocidad, pero nadie va a apostar por ello, porque se ha dejado pues al perdido. ¿Por qué se han cerrado todas las estaciones ya en los años 80 con Mercedes-Sala? Se empezó a cerrar un montón de estaciones porque no tenían el número de viajeros que decían. ¿Cómo vas a inducir a coger el tren si cierras la estación? Es imposible. Una vez cerrada la estación ya no hay manera de abrirla. Y no solamente eso, un patrimonio ferroviario que estaba en esas estaciones se ha dejado abandonado y se está desapareciendo.
cuando se podía, pues ya que cierra la estación, aprovecha ese patrimonio para algo, ¿no? Pero ni siquiera, es como una dejación, bueno, que es, a mí me da mucha tristeza, la verdad. No, yo creo que no es necesario. Te quería preguntar por saber si es cierto o no. No solamente el tren de alta velocidad es una inversión carísima y no está siendo utilizada como se esperaba. Tengo entendido que además tampoco está diseñada para el transporte de mercancías. ¿Es cierto? Bueno, en algunos corredores no es que no esté diseñada para el transporte de mercancías, sino que en corredores muy competitivos como el Madrid-Sevilla, si metes mercancías vas paralizando la frecuencia del transporte de viajeros, sobre todo turistas y ejecutivos. Entonces, es como incompatible. No es que no sea posible, claro, pues fíjate, toda una recta podría llevar un montón de mercancías. Entonces, lo que se está haciendo es una red paralela para las mercancías, aprovechando la red actual, la convencional. Entonces, donde se meterán las mercancías, pero claro, con este potente sector de la carretera, con camiones que ahora van a ser de 15 metros, ¿va a ser competitivo meter una mercancía por ferrocarril? No lo sé. Hola. Yo te quería preguntar por la bicicleta, porque bueno, a nadie se le escapa todo esto que nos has contado, contaminación, tiempo que se invierte, el dinero que te gastas, ¿no?, en transporte, y algo que parece tan simple, tan a la mano de todo el mundo, ¿por qué no está funcionando? ¿Crees que hay algún futuro? Sí, en algunas ciudades se está invirtiendo ciclovías, tal, pero es que la gente no sé, no somos vagos o no sé cuál puede ser. Bueno, mi experiencia la verdad es que bastante positiva en relación con la bicicleta. Yo llevo detrás de este tema pues probablemente 25 años y la verdad es que antes era muy arduo hablar de estos modos de transporte en contextos de técnicos y de políticos, ¿no? Te tomaban como, vamos a volver atrás como con el burro y no sé qué. No, pues ahora la bicicleta está de moda. Como dicen mis alumnos, claro, como está de moda, pues está de moda, sí, y nos viene bien. Quiere decir que bueno, pues la gente joven se está manifestando en Madrid los días de la biciclítica, que es los terceros jueves de mes, y van 2.500 personas y cogen la Castellana y son para ellos. Bueno, otra cosa es cómo lo hacen, qué problemas genera, bueno, que igual tendríamos que educarlos un poco porque a veces pues, no son del todo correctos, pero hay mucha gente que cada vez va más en bicicleta. Hay un tema que son las bicicletas públicas de préstamo, que es un transporte público de los ayuntamientos y que está teniendo bastante presencia en municipios que han apostado por la bicicleta, que han hecho redes ciclistas y que han calmado el tráfico para que vaya pues eso, a velocidades que sean compatibles con la bicicleta, pues a 30, 20, 10 incluso kilómetros a la hora, y entonces ahí, pues San Sebastián, por ejemplo, Donosti, tiene una presencia de la bicicleta pues muy importante. Sevilla, por ejemplo, Barcelona, en la Ciudad de Madrid está empezando sin infraestructuras a funcionar porque, bueno, han metido bicicletas eléctricas y eso va funcionando. Entonces yo apostaría a que eso va a tener cada vez mayor presencia. Y además en esta época de crisis económica para los jóvenes es un transporte gratuito, entonces les permite el puerta a puerta, les permite ir por la noche, les permite autonomía. En ese sentido pues veo que está más fácil la cosa que en el ferrocarril, muchísimo más fácil. Bueno, en primer lugar felicitaros por el trabajo que habéis hecho, tan interesante. Y ahora que me gustaría hacer alguna reflexión. Yo he sido un niño del pueblo y estuve en un pueblecito escolarizado con mi padre, porque estaba allí de maestro, en el que todo el mundo tenía vacas menos el médico, los 3 maestros y el cura. Entonces, se puede decir que en pocos años hemos visto transformarse todo el panorama del mundo rural de una forma terrible en el sentido de que lo primero que los pueblos aquí en Ávila, en Salamanca, en general en Castilla, pues están desapareciendo.
todo esto entraña un incremento de tener que viajar los productos pues a más distancia. Antes la leche la teníamos pues eso en la puerta de al lado. Ahora fíjate dónde tiene que venir y además sigue el panorama este que estamos viendo. Por ejemplo, con el tema de la agricultura en el Valle del Corneja, que es donde he vivido yo más tiempo, pues no se cultiva ni un 0,5% de lo que se ha venido cultivando, de las huertas que están abandonadas en unas riberas que han funcionado siempre de maravilla, pero desde la Edad Media, además, ¿no? Y en pocos años un abandono absoluto, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta reflexión yo siempre invito a que se haga un acto absolutamente revolucionario. Y claro, decir que un acto revolucionario hoy en día es buscarse un cachito de terreno para cultivar, pues es alucinante, pero es así. Es decir, entonces, me gustaría, pues eso, dejar aquí este mensaje de esa búsqueda de las alternativas. Además, he visto en vuestra publicidad, aquí una que tengo, que habla de construyendo alternativas por un consumo sostenible y crítico, fantástico, que saquéis esta información, pero una cosa tan sencilla, aunque sea de manera simbólica, en la terraza de tu casa, sembrarte en un tiesto tus tomates, porque eso va a animar a que en el momento que tengas ciertos resultados te busques ese terrenito y no tenga la necesidad de irlos a comprar en China. Aquí en el Valle Amblés pues tenemos el caso de las fresas, unas fresas viajeras y además unas fresas venenosas, casi se podría decir, porque desde el acto de la siembra, bueno, por cierto, vienen de Estados Unidos, pero el mismo acto de la siembra ya es un acto de envenenar la tierra. Primero echan un producto que sulfata tanto la tierra, desaparece hasta la más mínima planta, no encuentras ni un trébol, ni una amapola, ni una oruga, solamente el plantón de fresa, que luego se lo llevan a Huelva, y allí otro producto para tener unas fresas así de gordas, mientras que las nuestras de aquí son poco más que un dedito, una falange, pero son riquísimas, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a hacer una revolución, o tenemos que tratar de hacer una revolución también, empezando con pequeñas cosas. Tú nos has planteado o nos has presentado un panorama global, pero ahora vienen por nuestra parte las actuaciones locales. Y esto no quiere decir que no tenga yo muchos pecados también esto, no estoy libre de pecado, ¿eh? Sí. No, yo creo que has dado en el clavo. Quiero decir que lo que tenemos que hacer es potenciar la cercanía, la proximidad, y en ese sentido lo que tenemos que hacer es un crecimiento más endógeno, ¿no? En esa proximidad donde podemos controlar pues, la seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Esas fresas que tú dices con su bromuro de metilo y con sus kilómetros de CO2 metidos en esa fresita que nos tomamos, fresones eso enormes y que en las grandes superficies se venden por cajas, pues efectivamente eso no es seguridad alimentaria y lo que estamos comiendo es altamente pernicioso para la salud y para el planeta porque tiene mucho consumo energético. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, los huertos. En Madrid, por ejemplo, y en todas las ciudades, lo que está surgiendo es las ocupaciones de suelo por parte de los vecindarios de huertos urbanos, solares abandonados en las ciudades que están siendo ocupados y están siendo reivindicados por parte de los vecinos al Ayuntamiento de Madrid, con todos sus problemas, para crear huertos urbanos en cercanía, en el barrio, espacios de convivencia donde se pueda trabajar conjuntamente y, bueno, pues muchas personas pues están trabajando esos huertos urbanos. Son a veces ilegales, bueno, lo que se está reivindicando ahora en los nuevos programas electorales es que pues igual suelos que estaban destinados a equipamientos deportivos o de otro tipo, pues sean destinados a cosas útiles, ¿no? Como por ejemplo plantar tu comida, ¿no? En otros países como en Gran Bretaña, esto se ha hecho desde hace muchos años, se llama jardines para comer, ¿no? Y los guardias municipales pues velan porque eso sea así. En Brooklyn, por ejemplo, pues en las terrazas y en los solares se están plantando comida, ¿no? Y también tienen abejas en los tejados, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que transitar hacia un modelo urbano y territorial distinto. Habría que recuperar estos pueblos de Castilla que han sido abandonados por un modelo productivo, territorial, de transporte, que ha hecho que en los pueblos no haya nada, y que sean simplemente un recurso natural para disfrutar de vez en cuando o un recurso para pasar las vacaciones y no tiene vida, no tiene actividad económica. Lo que tú has dicho, pues has dicho, vivía el cura,
el maestro, y es que ya no, los maestros no viven. Las infraestructuras de transporte han permitido que los maestros se vayan a dormir a otro sitio y no vivan en los pueblos. Que los curas no puedan dar la extremunción a los muertos cuando se mueren, porque viven en otro sitio. El médico tampoco vive, el farmacéutico tampoco vive. Los que tienen las tiendas tampoco viven en el pueblo. En el pueblo que vive, por los jubilados. Viven los jubilados, entonces, claro, hay que esperar al verano para que haya alegría en el pueblo y que haya algún niño, ¿no? Entonces, claro, hay que recuperar esos pueblos, pero no porque recuperemos el patrimonio, que está muy bien, o que hagamos muchas casas rurales. Hay que hacer que la gente se fije en el territorio y que quede ahí una actividad y que puedan vivir de algo. La gente no se va a quedar en los pueblos y no puede vivir de una actividad económica, ¿no? Entonces, es complicado porque durante mucho tiempo se ha trabajado la cultura del urbano, ¿eh? Y en muchos pueblos de Castilla, cercanos a las grandes ciudades, lo que se tiene son barrios dependientes de un radio de influencia urbana. Pues Ávila, con todos sus municipios de influencia cercanos, donde solamente se duerme. ¿Cómo llegamos a que esos pueblos sean autónomos y que tengan vida por sí mismos y actividad productiva por sí mismos? Es muy complicado. Es que nos han desmontado el modelo anterior. Y estamos perdiendo ya la cultura que tenían nuestros antepasados, que ya no tenemos ese recuerdo. ¿Quién nos va a enseñar a que ahí había una huerta y que podemos seguir plantando cosas? Entonces tendrán que venir probablemente pues, gente de ciudades a colonizar el campo, no lo sé, y que vengan pues igual más con otra visión del territorio. Es muy complicado y da mucha pena que pasen estas cosas, pero pasan. Y los jóvenes lo que tenéis que hacer es pues, recuperar y vivir mejor que hemos vivido los de los 60, que hemos vivido fatal. Espera, que te lo subo. Lo que sí está claro que esos territorios que van a quedar desocupados de aquí a 10, 15 años, los van a ocupar. Territorios como la zona de aquí de Barco de Ávila con su buen agua, la zona de Salamanca también con su buena... Eso va a ser ocupado, ¿eh? Quien sea no lo sé, pero eso no se va a quedar así. El Valle Amblés no va a ser desocupado, lo van a ocupar. Es bueno, son ricos, no se va a quedar libre. Lo bonito se lo quedan los poderosos, ¿quieres decir? No, que el territorio en general en España va a quedar desocupado, toda la zona rural, pero que va a ser ocupada, ¿eh? ¿Pero por quién? ¿Por gente poderosa? No, que va a ser ocupado por alguien, no lo sé, pero eso no se va a quedar ahí, ¿eh? Son tierras fértiles. Toda la historia nos ha demostrado que son tierras buenas y no se va a quedar libre. Ese puede ser el plan B. Ojalá sea el plan B. El problema es que están desapareciendo, por ejemplo, los terrenos comunales, pero además por normativa. Las consecuencias que vamos a tener luego después no sé cuáles son, pero que ese va a ser el plan B. Bueno, pues nada, esperemos que ocurra ese plan B. Me acordaré de lo que acabas de decir. ¿Alguien más? Yo quería preguntarte por el coche eléctrico. Si lo ves como una alternativa menos contaminante o más eficiente desde el punto de vista energético o sencillamente pues, es más de lo mismo. Bueno, el coche eléctrico tiene una dependencia importante energética, ¿no? No nos quita el problema del consumo energético, sí que nos quita el problema de la contaminación directa, pero ese coche eléctrico contamina en una central térmica, en una central nuclear y el consumo energético es el mismo. De hecho, uno de los problemas que tienen los coches eléctricos, y descubrir coches eléctricos han pasado ya 25 años y no se ha comercializado, y es porque tiene un problema con el tema de las baterías y la ocupación de esas baterías y la vida útil de esas baterías. Entonces, según los ingenieros de la Universidad de Industriales de Valladolid, ese es su problema y no ven ahí una alternativa. Pero yo veo otros problemas al coche eléctrico y una es la necesidad de que tienen la necesidad de circular por las mismas infraestructuras que ocupan el territorio y ocupan mucho espacio, tanto como un coche convencional. No nos quitan los atascos ni los tiempos de transporte, o sea, en ese sentido no nos soluciona mucho. Esa es mi opinión. ¿Alguien más? ¿Queréis hablar? A ver, por aquí. Vente para acá. Bueno, vale. Nada, simplemente era con respecto a una de las gráficas que has puesto ahí sobre la evolución de la mortalidad de las personas con respecto a los accidentes de tráfico.
hay un descenso muy significativo a raíz de la crisis, que si también habría un paralelismo, de que también es por el asunto de que la gente coge menos el vehículo, al no poder disponer tanto de esa movilidad que antes disponía como en las épocas de vacas gordas, ¿no? De porque la gente está más alocada al tener más capital, ¿no? Y está todo el día más pensando en el consumo, ¿no? Sería un poco ahí. Luego, por otro lado, te quería decir el tema de... Si se me olvida, me lo recuerdo. Vale. Por otro lado, te quería decir el tema de una de las soluciones, a lo mejor puede decir, no hay un plan B. Tal vez uno de los planes B sería de que la gente pensara en que debería de empezar a consumir menos y no tener ese concepto de consumismo diario, ¿no? Sería tal vez uno de los planes B, tal vez a tener en cuenta. Y también, por otra parte, te quería comentar el tema de las renovables, si lo verías como viabilidad también para poder hacer este cambio, porque como el individualismo que el capital nos ha impuesto nos ha llevado a este camino, a este sendero, si a través digamos, de organizaciones comunes fomentando otro tipo de consumo a través de energías renovables, podría ser viable el reducir de manera considerable estas emisiones y todo este tipo de cosas. A ver, la siniestralidad, lo primero que has dicho. Dices que con la crisis lo que ha pasado es que ha disminuido un 20% la movilidad en general motorizada. No solamente porque la gente no quiera gastar, es que no tiene dónde ir. Un tercio de la movilidad es movilidad al trabajo. La gente no tiene trabajo, ¿para qué va a ponerse? Entonces, en las grandes ciudades ha desaparecido un 20% del transporte motorizado. ¿Qué ha pasado con el descenso de la semana pasada de los carburantes? Que se ha incrementado de nuevo la movilidad. O sea, ha sido un efecto como de, no es que esté barata la gasolina, simplemente que está más barata que este verano y resulta que se anima a la gente y ahora pues hay más gente y más tráfico que estos meses de atrás, ¿no? Entonces, sí, el precio tiene un efecto ahí que sí es importante. Aún así sigue habiendo poca movilidad porque la gente no tiene trabajo y no tiene dónde ir. El transporte público de la MT de Madrid ha perdido 1 millón de viajeros con la crisis. Y de hecho eso ha hecho que muchos conductores de los autobuses pues, les hayan echado de su puesto de trabajo y que se hayan reducido servicios y frecuencias. El segundo tema era... Respecto al tema de las energías renovables, si podríamos dejar de consumir tanto... Pero había otra segunda. Sí, reduciendo estas pautas de consumo a las que estamos acostumbrados como sociedad de consumo capitalista, si reduciendo ese tipo de consumo podríamos contribuir como una especie de plan B a que esto no... Sí, yo creo que el plan B tiene que ser de forma participada, ¿no? Que quiere decir que todos tenemos que implicarnos, cambiar las conductas, no es algo fácil y tenemos que estar convencidos de algo para poder cambiar esa conducta, ¿no? Pero yo creo que la responsabilidad fundamentalmente es de las administraciones públicas. Si las administraciones públicas no cambian su manera de percibir el problema y de dar alternativas, difícilmente cada uno de los ciudadanos vamos a poder ir cambiando. Porque nos vemos abocados a utilizar el coche para muchas cosas. Y no podemos cambiar eso, porque a veces no tenemos un transporte alternativo. Si yo quiero ir a mi pueblo en autobús, no lo tengo. Es que no lo tengo. Entonces, o en tren, si ya no para. Entonces, es la Administración la que tiene que tomar esas iniciativas. Y sobre las energías renovables, por supuesto. No sé a qué energías renovables te refieres, pero, por ejemplo, no todas. Los biocombustibles están ya probados de que no son una alternativa. Porque para poder tener este modelo de transporte con este nivel de utilización energética a través de biocombustibles se requerirían muchas Españas, muchos territorios. O sea, deberíamos de dejar de producir todo lo agrícola para poder echar en los motores gasolina. Entonces, eso no es una alternativa. Sí que son las renovables para el modelo, pero el modelo tiene que ser de cercanía. Y entonces ese modelo de cercanía consumirá, ya solamente por todo que sea muy cercano, va a consumir menos energía. Y esa cercanía es lo que te lo va a dar. Si esa necesidad energética se realiza con energías renovables, bien, eso es lo que debe ser. Pero no energías renovables gestionadas por las grandes multinacionales, sino que los molinos de viento que están en Campo Azálvaro se gestionen desde ahí para dar luz a la gente que vive por aquí, no para que Iberdrola luego les pase a los vecinos de ese pueblo un recibo. Bueno, no quiero pisar
No, respecto a lo que decía... Sí, respecto a lo que decías, por ejemplo, hay modelos, ¿no?, a lo mejor que podríamos tener en cuenta seguir respecto a lo que acabas de decir de los parques eólicos, como por ejemplo está pasando en la Isla del Hierro, de que ya lo que es el municipio de los 10.000 habitantes se gestionan ellos a sí mismos el parque eólico y sin más autoconsumo, no que... Consumir energía también. Lo produces, casi todos los utilizan el sol. Si tú produces la energía, te la consumes. No tienes que dársela a una multinacional para que te gestione y te cobre una tarifa de lo que se pone en el mundo. Es una pena que la energía eólica se haya convertido en simplemente un mercado y no sea una energía alternativa. Es decir, todos estos molinos que son macromolinos, que en realidad son aerogeneradores, ese es el término como los tenemos que llamar, ¿no? Aerogeneradores, porque el molino suena como muy romántico y estos son aerogeneradores. Igual que se empeñan en llamarlo parques eólicos, el parque qué bonito suena, ¿qué va? Son polígonos eólicos, pero claro, como los polígonos eólicos en plena sierra parece que no es compatible, pues lo cambiamos el nombre. Hay una serie de términos que nos llevan mucho a la confusión. A Gamesa, a Iberdrola, no nos interesa en absoluto que consumamos menos, sino que cada vez se llenen más las montañas de aerogeneradores, aunque nos destruyan el paisaje, aunque nos destruyan los acuíferos y otros muchos daños. Eso es así. Me gustaría, antes de terminar, comentarte una cosa sobre el tema del agua. Es decir, hace bien poco hemos sufrido, y aquí hay unos compañeros míos que lo han sufrido igual, una agresión por parte de Bezoya a la comarca de Valdecorneja, en la que querían llevarse el agua, un agua fantástica, que la hemos bebido siempre allí del grifo, yo la sigo bebiendo, e invito a su vez a que la gente beba el agua del grifo. Y si hay algún problema donde tenemos que recurrir al ayuntamiento y decir que ese agua no tiene condiciones adecuadas. Normalmente, por ejemplo, el agua de aquí de Ávila, yo la bebo del grifo y a mí no me causa ningún mal, ni ningún daño, ninguno. Ya lo digo, y en mi comarca exactamente igual. Es decir, que es una cuestión muy artificial la del consumir el agua en botella. No hay por qué. Es un gasto innecesario de plástico que además ni se reutiliza, porque es una mentira, ni desaparece tampoco. Es decir, todo eso va pues, a sitios donde no vemos, posiblemente a ese Urraca o a ese mar de plásticos que dicen que existe en el Atlántico, ¿no? Que no lo vemos y como no lo vemos, pues parece que se puede... Bueno, simplemente era invitar a un acto revolucionario más que cualquiera lo puede pensar, es decir, no comprar agua embotellada es un acto revolucionario. Pues yo creo que sí y invito a que se haga así. Ya. Bueno, pues damos por concluido. Hola. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa